Bienvenidos a Lenguaje, Cerebro y Cuerpo. Es un placer poder estar hoy con los profesores Manuel de Vega y Adolfo García, con los que abriremos estas píldoras sobre el lenguaje humano. Para comenzar, he tenido la oportunidad de leer algunos estudios y trabajos importantes sobre el lenguaje humano, y la relación entre lenguaje y cerebro está muy detallada en la literatura. Incluso encontramos descripciones profusas de cómo es esta relación. Sin embargo, quizá, o esa es mi percepción, el cuerpo no está tan abordado, no está tan detallado, no está tan explicado en estos estudios y en esta literatura sobre el lenguaje humano. Mi pregunta inicial sería, ¿realmente necesitamos incluir el cuerpo en esta trilogía para entender cómo funciona, cómo se adquiere el lenguaje humano? Bueno, necesitar en el sentido de obligatoriedad, ciertamente no. De hecho, las teorías más populares, más exitosas, más longevas, acaso con más adeptos en la historia de la lingüística y de la neurolingüística, han hecho caso omiso del cuerpo humano. Pensemos en teorías lingüísticas descriptivas, formales, que tuvieron muchísimo éxito en la segunda parte del siglo XX, que siguen con impacto hasta hoy, o la misma neurolingüística, desde los estudios seminales con pacientes con lesiones cerebrales, incluso los primeros estudios de neuroimagen sobre procesamiento lingüístico. El cuerpo realmente está ausente ahí. ¿Acaso la pregunta no sea si hace falta incorporar al cuerpo, sino de qué nos estamos perdiendo si no lo hacemos, ¿no? Lo primero que estamos haciendo, si no prestamos atención al cuerpo, es pasar por alto un hecho ineludible de la biología humana, que es que nuestro cerebro no está flotando en unas cabecitas con alas por ahí, sino que está inserto en un cuerpo. Y un cuerpo que no es azaroso ni impredecible. Es un cuerpo que tiene una anatomía muy particular, con una estructura parcialmente simétrica, con capacidades varias y con muchas limitaciones también. Y el cerebro humano no es como es caprichosamente, independientemente del cuerpo. Buena parte de la anatomía, la funcionalidad, la adaptabilidad del cerebro humano está constreñida, está en parte determinada por la misma estructura y funcionalidad de nuestro cuerpo. Entonces, si uno quiere conceptualizar el lenguaje sin pasar por alto este hecho básico de nuestra biología y diría de nuestra psicobiología, creo que vale la pena prestarle atención al cuerpo. Sí, creo que en las palabras de Adolfo está implícito un aspecto importante. El cerebro no está descarnado ni descorporizado en sí mismo. El cerebro es un sistema de gestión de la acción corporal, de la acción y de la percepción. Es nuestro sistema de guía que recibe un flujo sensorial de información y que además gestiona los movimientos y la acción. Entonces, esto es así porque la naturaleza ha llegado a este tipo de diseño del sistema nervioso orientado a la adaptación. Entonces, dentro de este contexto, hay que valorar el propio lenguaje. El lenguaje no surge como un módulo independiente, sino que surge en un cerebro biológico que tiene un historial evolutivo, filogenético. Y en este sentido, un principio muy interesante en la evolución es que el principio de reuso, las funciones nuevas reutilizan, reciclan mecanismos funcionales que existían para otras funciones distintas. Y este es el caso del lenguaje. El cerebro básicamente es sensorial, motor, emocional, todas estas cosas, y el lenguaje se instala sobre ese sistema cerebral y reutiliza activamente todas esas funciones. Y Adolfo me parece que va a describir uno de estos reusos o reutilizaciones interesantes. Es que hay algo de oportunista en el cerebro humano, ¿no? Uno por lo menos puede pensarlo en dos dimensiones. Vos aludías hoy a la evolución de nuestra especie, ¿no? O sea, filogenéticamente, cuando uno se pone a pensar, o sea, no siempre nuestra especie poseyó, ostentó las capacidades lingüísticas que hoy tenemos. Cuando uno se pone a pensar cuáles son los mecanismos cerebrales que están a la base de nuestras capacidades básicas de adquisición de habilidades verbales, de producción del lenguaje, de comprensión del lenguaje, hay evidencia, indirecta, pero evidencia al fin, de que esos circuitos básicos
son exaptaciones, son reutilizaciones, si uno quiere, de mecanismos que estaban a la base de otras formas de comunicación más básicas, principalmente enraizadas en nuestro repertorio motor, en la gestualidad y en la comunicación mediante recursos dígito-manuales, pero también ontogenéticamente. Pensémonos desde una etapa embrionaria hasta el nacimiento de la primera infancia y más allá. Cuando vamos desarrollando nuestras capacidades lingüísticas, tampoco el cerebro inventa sui generis nuevos mecanismos de la nada. Un caso testigo tal vez sea el de la lectura, o por lo menos el pilar básico de la lectura, que es el reconocimiento de las letras en tanto formas visuales. En la mayoría de la población, la capacidad de reconocer una letra, entenderla como una letra, depende de una región que está fuertemente lateralizada en el hemisferio izquierdo, y es la región temporo-occipital, la parte ventral de la región temporo-occipital. Y esa región, cuando uno se pone a ver, es bastante equidistante entre otras regiones que están especializadas, por un lado, para el reconocimiento de formas visuales, de objetos en general, y el procesamiento de información fonológica, de los sonidos del lenguaje. Cuando pensamos en qué es la lectura, no es sino una facultad que desarrollamos, una invención cultural que pone en diálogo formas visuales particulares con los sonidos, los fonemas del habla. Fíjate cómo se están reutilizando esos mecanismos y poniéndose en diálogo al servicio de una nueva función cultural. Me gusta mucho ese ejemplo porque ahí vemos como efectivamente ese carácter oportunista del cerebro, esa reutilización de estructuras que existen para otras cosas, para nuevas funciones, ocurre a lo largo de la vida, pero también ocurre biológicamente en una escala temporal de evolución de las especies. Por ejemplo, un área del lenguaje es el área llamada de Broca, el giro frontal inferior izquierdo, que se sabe desde hace mucho tiempo que tiene que ver con la producción del habla, con la articulación del habla. Bueno, pues si uno observa en detalle el área de Broca, te das cuenta de que es un sistema de control de la acción, es decir, es un sistema de gestión, un gran hub que controla los mecanismos de acción corporal, y especialmente cuando son acciones complejas. Y eso ocurre en otras especies primates. Hay un homólogo del área de Broca que es un gran gestor de los procesos de acción corporal. Entonces, en los humanos también el área de Broca sigue con esa función primigenia que se daba en otras especies primates, pero además ha adquirido una nueva, que es el habla. No es nada extraño, puesto que el habla es la producción del habla, la articulación requiere la coordinación y la gestión de decenas de músculos para producir el habla. Entonces, por lo que estamos viendo, tenemos que meternos en el cerebro con las herramientas metodológicas y empíricas de la neurociencia para poder entender esta relación entre lenguaje y cuerpo. Podemos hacerlo, y de hecho muchas de las cosas más jugosas, diría yo, acaso este sea mi sesgo neurocientífico, pero que hemos aprendido sobre el vínculo entre lenguaje y cuerpo, se los debemos a el arsenal metodológico de las neurociencias, la capacidad de ver cambios hemodinámicos en el cerebro mientras procesamos distintas unidades lingüísticas, o cambios eléctricos en el cerebro, ¿no? Pero la verdad es que no estás obligado a ver correlatos cerebrales para entender los vínculos entre el lenguaje y el cuerpo. De hecho, hasta diría que las primeras intuiciones que tenemos al respecto vienen de otro tipo de estudios, otro tipo de paradigmas, ¿verdad, Manolo? Efectivamente, tú te puedes saltar el registro cerebral, a mí me gusta también el registro cerebral, igual que Adolfo, pero incluso sin registro cerebral tú puedes comprobar que el lenguaje interactúa directamente con los elementos periféricos del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje de acción produce un impacto en los movimientos musculares, micromovimientos que se pueden registrar. No tienes que considerar el cerebro ahí, pero sabes que hay un vínculo funcional directo que conecta ciertas palabras, ciertas oraciones relacionadas con la acción, con los músculos del cuerpo. Por supuesto, el cerebro es la gran usina que propicia esas conexiones, ¿no? ¿Y acaso este tipo de evidencia a la que alude Manolo sea el mejor ejemplo que tenemos de que el lenguaje humano no está solamente encerebrizado, sino que está corporizado, ¿sí? Y también creo que encontramos ahí una muy linda demostración que vamos a ir desarrollando a lo largo de estas píldoras de que el lenguaje es tan constitutivo de nuestra especie, de quienes somos, que no puede evitar reverberar a lo largo de todo nuestro organismo.